Ahora sí, le toca un juego donde el objetivo principal es madrear a quien se te atraviese, el Shifu o Sifu, el cual compré hace poco, aunque ya había salido hace más de un año porque yo no lo iba a comprar en esta madre. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Igual, explico de qué va el juego y después los logros. Este juego está ambientado en China y trata de venganza y muchos chingazos. ¿Y de quiénes vamos a vengar? De los que mataron a nuestro papá, por alguna razón. Este grupo inclusivo, el cual tiene un mudo, un quemado, una manca y una deprimida. Este güey se nota que fue a reclutar gente en el Teletón. En este juego los enemigos son bien montoneros. Y luego, aún siendo 10 contra 1, los vatos todavía tienen el descaro de decirte: cállese a la verga. Pero eso no es todo. Aquí si morimos no vamos a simplemente reiniciar el nivel. Aquí podemos revivir gracias a este amuleto, pero envejeceremos cada vez que lo hagamos. Y cada 10 años que envejezcamos nos quita vida, pero nos da más daño. Perfectamente podemos terminar el juego joven o recibiendo pensión y con dolores crónicos de rodilla, ya que después de 70 años no podremos revivir. Y aquí es donde empezamos el desmadre. Hay que ir haciéndole un ultra a cada enemigo que nos encontremos y el juego tiene una buena variedad de enemigos. Están los enemigos mugrosos que casi no hacen nada, los de artes marciales, las ninja, tu madre, los cuales hacen diferentes ataques que podemos bloquear o esquivar. Ahora iremos avanzando por niveles y al final llegaremos con el jefe de la zona, que será uno de los 5 trastornados estos, siendo el del primer nivel el loquito del centro con poderes de planta. El mejor amigo del cholo de tu cuadra nada más porque puede hacer crecer un churro ya enrollado. Obviamente el tipo no se va a dejar y se va a defender, pero nosotros siendo buenísimos le damos la arrastrada de su vida hasta que llegamos a la segunda fase, donde activa su poder especial, celular y cartera, compadre. Así, aquí los jefes de las zonas parecen que salieron del Jujutsu, porque todos avientan la expansión de dominio cuando van perdiendo. Y le damos cuello. Pasamos con el siguiente jefe. La zona pasada era de puras personas que le entraban bien macizo al foco, pero esta zona es de peleadores. Aquí la gente espera peleas justas, las cuales yo no les daría. Hasta llegar con el jefe que se miró todo Cobra Kai porque hice las mismas mamadas, para que terminara igual que el anterior. Y después de unos chingazos, otra vez. Expansión de dominio. Pero este es el peor jefe del juego porque aparte de que es muy fácil, es el único que cambia de fase pero no tiene ataques nuevos. Ándele, porque hermoso. Know your fucking place, trash. Bueno, ya van 2. La siguiente es la artista. Y la verdad odio a este maldito jefe, ya que después de varias horas, es la única, además del jefe final, que puede seguir matándome. Es que miren, estoy a 6 metros de distancia y ya está spameando todos los combos que se sabe. Y después en su segunda fase tampoco tiene expansión de dominio como los demás. Esta se avienta una respiración del Demon Slayer. Pero ni con poderes de anime pudo contra mí. ¡Miren! ¡Se murió! El penúltimo güey del grupo es la jefasa, que tiene su propio edificio, con un pozo debajo, por alguna razón, en el cual tenemos que aplicarnos un Kratos para pelear con ella, que sorpresivamente es la única que no es un otaku para andar usando poderes de anime, sino que de un chingazo desmadra toda la zona, pero igual que los anteriores ni pudo meter las manos. Ahora sí, iremos con el jefe final, el líder, el que personalmente mató a nuestro padre. Este güey se encuentra en un santuario donde todos son pacíficos, pero a mí me vale madre. Y no hay excepciones, la recepcionista podría tener un arma. Y por fin, llegamos. Pues ahora con más ganas le damos en la madre, pero obviamente no iba a ser tan sencillo, ya que él entrenó lo mismo que nosotros. Y eso lo hace tener todas nuestras mismas habilidades. Incluso se avienta la emotiza insana cuando nos está dando en la madre, para después causarnos síndrome de estrés postraumático al mandarnos a la misma zona donde mató a nuestro padre, de un chingazo. Después de que termine convirtiéndonos en el señor Miyagi, logramos vengarnos. Y con eso conseguimos el final malo. Lo cual nos llevó a una cinemática donde se la pasan diciéndonos que somos malas personas por no habernos vengado, para después luego decirnos que pudimos haber perdonado a los jefes. También al pasar el juego por primera vez desbloquearemos un nuevo track con más drift. Así que después de la lección que nos dieron tendremos que volver a pasar todo el juego. Oh shit. Here we go again. Pero ahora es diferente, porque ahora sí nos vimos todo Vinland y ya no tenemos enemigos. Para ahora sí conseguir el final bueno. Así que sí, empieza nuestra segunda vez pasando el modo historia. Pero esta vez ya no será para vengarnos, sino para decirles que le bajen de huevos. Primero con el loquito del centro. Le damos unas patadas, pero ahora en vez de matarlo, nos dejará perdonarlo y le demostraremos que somos mejor que él.
Y así conseguimos la primera runa. Y sí, ya sé que tengo todas las demás, pero es porque no se grabó la primera vez que perdoné a todos los jefes. Tendremos que hacer esto con todos los demás. Y nos quedamos con sus runas. Llegamos con el jefe final, otra vez, pero ahora donde entremos veremos las runas en los cuadros demostrando que somos mejores. Bueno, esa es la campaña. Con esto desbloqueamos más drip, consiguiendo el segundo logro que requiere el final del juego. El juego tiene modo arenas donde completas desafíos, pero prefiero hablar de los logros de la campaña primero. No hablaré de los logros que obtendrás sí o sí solo con jugar la campaña, como el de llegar a la edad máxima, porque eso lo obtendrás a la primera que juegues. En los que me enfoco son en los que tienes que hacer algo específico para obtenerlos. También el juego tiene logros donde debes terminar la campaña por debajo de cierta edad, pero eso ya los conseguí. Pero bueno, veamos qué logros tenemos que conseguir primero. Conseguir todo el pizarrón de detective. Fácil. De hecho, completar ese pizarrón nos da 5 logros. Uno por conseguir todos los objetos de cada sección, lo cual no grabaré porque me tardaría 2 horas. Siguiente, toma una foto. Fácil. Tira a un enemigo hacia las montañas del santuario. Bueno. Sencillo. Tira a un enemigo hacia la fuente. Bueno, pues otra vez. Fácil. Conseguir 10.000 puntos en un nivel y otro de conseguir 20.000 puntos en un nivel. Solo hay que desmadrar a todos los enemigos de un mismo nivel, evitando que nos golpeen lo más que se pueda. Y en el segundo nivel hay de a madres de enemigos. Muy sencillito. Básicamente esos son todos los que no se consiguen solo jugando, porque la campaña tiene muchos logros, pero si terminas el juego y no consigues algo como rueda por encima de una mesa, entonces no sé qué andabas haciendo. Ahora pasamos con los logros del modo arena. Este modo solo tiene 8 logros, 4 de los cuales se pueden desbloquear solo jugando y los otros 4 siendo la cosa más estresante que exista. Los 4 fáciles de los que hablo son: consigue 3 sellos en un nivel, fácil; compra un paquete de arenas, más fácil aún; completa 25 y 45 retos del modo arena. O sea, básicamente termina todos los retos. Lo cual ni siquiera es difícil, ya que puedes conseguir pasar un reto sin tener ni una medalla. Ahora sí, los otros 4 logros de los que hablaba. Para estos logros tengo que explicar un poquito. Hay 4 tipos de reto en el modo arena. Cacería, donde debemos matar a los enemigos marcados. Puntuación, donde debemos conseguir la mayor puntuación posible, obviamente. Captura, que es básicamente el rey de la colina. Y supervivencia, donde tenemos que sobrevivir a oleadas. Lo que tienen estos logros es que debemos conseguir una medalla de oro en cada uno de estos 4 retos. Pero ¿cómo se hace esto? Si ya tienes 3 estampas en varios retos. Resulta que cada reto tiene una puntuación oculta que se puede obtener. En el de cacería es evitar que te golpeen menos de 6 veces, lo cual estuvo re fácil. En el de puntuación es conseguir más de 1000 puntos de la puntuación máxima que tiene el nivel. Y en el cacería y captura, que es básicamente por tiempo, es completar el reto 30 segundos más rápidos que el tiempo mínimo que se define aquí. Y yo pensé que sería sencillo, ya que tienes muchos niveles para escoger y solo necesitas completar el reto en uno de esos. Pero no, ya que conseguir 1000 puntos más de los que te indica el juego me hizo sufrir muchísimo. Hubo incluso una vez en que me quedé a menos de 100 puntos. Pero se puede lograr si lo intentas por unas 5 horas. Cada uno. El estrés lo vale con tal de poder presumirle mis logros a quien no haya podido conseguirlos. Vale totalmente el costo. El juego se ve muy bien, aunque ustedes casi no puedan verlo, ya que el OBS reinició mi configuración después de actualizarse y por eso el video se ve de la mierda y yo no iba a grabar todo de nuevo. Pero créanme que se ve bonito. Créanme. Y la satisfacción de lograr madrearse a cada jefe sin que te hagan nada se siente buenísima. Además de que los retos, a diferencia de otros juegos, aquí sí son divertidos por la variedad que tienen. Yo creo que no tengo que explicar ni en qué se basa este reto. Solo miren qué bien está hecha esta cosa. Además de que los mods están aún mejor, puedes poner cualquier personaje de pelea y quedará con el juego. O ser Batman y poner Nirvana a todo volumen. Así que valió totalmente la pena haber esperado a que los envidiosos de Epic dejaran salir el juego de Steam. Le doy un 10 por encima de cada batazo que alguien me dio por la espalda. Está muy bueno. Bueno, vaya, Dios, los quiero mucho. It's a fucking bear! No!